Bienvenidos quienes nos miran en vivo y también ya están en la retransmisión de esta primera clase. Yo soy Ceci de León, soy la coordinadora de los talleres y diplomados aquí en ICADI. Para mí es un gusto estarlos acompañando en cada una de estas sesiones. Vamos a tener 3 días de taller, lunes, martes y miércoles. Voy a empezar a compartir la pantalla para que la vayan viendo. Quienes han estado preguntando dónde nos encuentran en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, nos pueden seguir. Nos encuentran como ICADI, ¿sí? Ahí también ustedes van a encontrar lo que es la información de los próximos talleres y diplomados que vamos a iniciar. Ya está disponible los calendarios, pues obviamente todavía los del mes de abril, que son muy poquitos porque se atravesó periodo vacacional, así que solamente faltan 2 talleres para abril y un diplomado que también ahí ustedes se pueden inscribir. Ya está disponible mayo y junio, ¿sí? Esto lo encuentran ustedes ahí en nuestra página y también en el enlace que se les comparte de la página de los cursos que es talleres gratuitos de ICADI. Ahorita les comparto aquí en el chat el enlace para que ustedes puedan pues inscribirse. Todos los talleres y diplomados son gratuitos, no tienen ningún costo que ustedes entren a las sesiones, a las clases, tanto de talleres como diplomados. Ambos se manejan de diferente manera en cuanto a metodología de cómo los brindamos. La información ustedes la encuentran dentro de cada uno de los enlaces a los que se inscriben. Ahí viene de manera detallada cómo se trabaja cada uno de estos, qué temas van a estar abordando, quiénes lo imparten, qué días, el horario en vivo y el horario en retransmisión. Ustedes se inscriben metiéndose a el grupo de WhatsApp o al grupo de Telegram y en el grupo de WhatsApp, que esto es muy importante, tanto los que están en WhatsApp como en Telegram, toda la información se manda al grupo. Los grupos están cerrados por lo mismo para que solamente reciban la información de los administradores. No mandamos mensaje directo, no hacemos llamadas de manera directa invitándolos a grupos, invitándolos a talleres o invitándolos a diplomados. Todas estas invitaciones las hacemos dentro de los grupos que manejamos y solamente los que son administradores de esos grupos. Si ustedes tienen alguna duda, algún detalle, desean que les resolvamos algo referente a cuestiones administrativas, inscripciones de talleres y todo lo que tenga que ver con la cuestión administrativa del instituto, nos mandan mensaje directo a cualquiera de los administradores que se encuentran dentro de los grupos y con mucho gusto vamos dándole respuesta a cada una de las dudas. De esta manera tratamos de que pues no sean estafados, ¿sí? Algunas personas desafortunadamente utilizan estos espacios para precisamente hacer este tipo de estafas, ¿sí? Esto, tengan muchísimo cuidado. Para aquellos que han estado preguntando referente a la constancia, sí hay una constancia finalizando el taller. Para aquellos que la adquieren, se les manda la constancia de manera digital. La constancia tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos o 16 dólares americanos para las personas que son fuera de México y pues se les facilita más la conversión en dólares. La constancia es opcional, la pueden adquirir finalizando el taller o va a haber una fecha límite. Ahorita la fecha límite para adquirir la constancia siempre se les da una semana, va a ser hasta el día martes 15 de abril como fecha límite para aquellos que quieran adquirir su constancia. La constancia cuenta con código QR y tiene un valor curricular de 12 horas. Quien vaya a adquirir su constancia, también les hacemos llegar lo que es el material del taller, que son las grabaciones de manera permanente, la presentación que ustedes van a estar viendo de la ponente y archivos adicionales relacionados al tema del taller. Tiene solamente un costo de 270 pesos y agradecemos en gran manera a aquellas personas que hacen su aportación a la constancia
porque pues bueno, también se mantiene en pie este proyecto. Quien no la necesite o no la requiera, no hay ningún problema. Ustedes pueden entrar a las clases de manera gratuita en vivo o en retransmisión. Para los que vayan a entrar en retransmisión, les recuerdo que las clases 2 y 3 solamente están por tiempo limitado, así que traten de entrar a la hora establecida, que va a ser a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, para que después pues no mencionen que ya no está disponible, porque esas dos sesiones, sobre todo la 2 y la 3, finalizando la clase se ponen como público, ¿sale? Público, se pone como privado, perdón. Listo, pues bueno, vamos a iniciar ya. Espero que no haya quedado ninguna dudita. Si la tienen, mándenos mensaje directo para que pues podamos resolverla. 3 días de sesión, 3 días de clase. Recuerden, lunes, martes y día miércoles. La clase tiene una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente. Sí, los micrófonos y el chat van a permanecer silenciados una vez que inicia la clase. Esto es con la finalidad de que tanto para ustedes como para la ponente no haya distracciones. Si hay alguna dinámica que tenga que ver con desactivar el chat o el micrófono, pues claro que se va a hacer. Eh, Al finalizar la sesión, se vuelve a activar el chat para pues los comentarios, las dudas que vayan teniendo, y la maestra pueda resolver alguna de las dudas, pues que pueda darnos el tiempo sobre todo, ¿sí? Recuerden que son 3 sesiones, muchas de sus dudas se van a ir resolviendo en el transcurso de esas clases. Y pues quien va a estar con nosotros en este taller es la maestra Bárbara Soledad. Ella es experta en este tema, ya ha estado con nosotros en diferentes temas eh, de tanatología. Tuvimos apenas el tema de hospitalización, y la mayoría de los temas que ella maneja, pues precisamente son este tipo de talleres. Ya algunos de ustedes han estado con ella en ICADI, tanto en sus talleres como en sus diplomados. Es egresada de la licenciatura en psicología por parte de la Universidad del Valle de México. Cuenta con la maestría en tanatología por parte del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Ha sido coordinadora del área de instituciones para la atención de violencia intrafamiliar y personas con discapacidad. Ha colaborado como docente, evaluador en la Federación Mexicana de Psicología. Es docente titular del Diplomado de Tanatología del Centro de Innovación Educativa de Perspectiva Humanista en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conferencista en temas de psicología, tanatología, educación especial, cuidados paliativos, aplicación, abordaje de talleres, cursos y cursos grupales también a nivel privado y empresarial. Participación en los programas radiofónicos Genética y Más Over Promo. También a ella la pueden encontrar de manera particular en psicoterapia presencial y en línea. También para aquellos que, pues bueno, deseen contactarla. Ahorita la maestra, al finalizar la clase, pues les comparte sus datos. En Facebook e Instagram la encuentran como Duelu, ¿sí? Así también ustedes la encuentran. Recuerden ahorita que inicie la sesión, tomarse una selfie, tomarle captura a la pantalla y etiquetarnos. Esto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Etiquétennos a nosotros como ICADI, también a la maestra la encuentran como Duelum en Facebook, para que, pues bueno, podamos llegar estos talleres a más personas. ¿Listo, maestra? Sí, ya tiene el coanfitrión, ya estamos listos. Gracias. Listo, ya. Ahora sí. Muchas gracias, Ceci. Buenos días. Qué gusto volver a vernos. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a trabajar por acá un ratito juntas y juntos. La intención es pues poder aportar un poco más, ¿no? A nuestra labor profesional en diferentes ámbitos en donde pues muchos de nosotros tenemos incursión, y pues la intención es poderles aportar un poquito de la experiencia, un poquito de lo que hacemos de nuestra parte para poder seguir acompañando en procesos como este que vamos a tocar el día de hoy, que es el divorcio, la separación de los padres, cuando un divorcio llega, y muchos de nuestros pequeñitos en la actualidad pues llegan con nosotros buscando un espacio en donde poder elaborar todo lo que implica una separación o un divorcio,
para ellos y para sus familias, ¿no? Recordemos que no únicamente es los padres quienes tienen que ver en esta situación, sino también todo lo que pues va aunado a nuestros niños y pues alrededor de todos ellos, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando todo y cada uno de estos, este, y pues vamos a darnos la oportunidad también de platicar de temas que son importantes desde desde lo psicológico hasta todo lo que en un momento dado va a implicar un plano de una separación. Nos, durante estos 3 días estaremos abordando pues la forma de acompañar a estos pequeñitos en estas circunstancias, pero también orientaremos a sus padres, ¿no? Y eso es fundamental. Creo que una de las principales situaciones alrededor de una separación y o divorcio es justamente la falta de comunicación entre los papás y la dificultad que a veces vamos a encontrar para poder tener esta cercanía con los padres y poder lograr, ¿no? Acuerdos junto con ellos en común para el bienestar de nuestros niños, ¿no? Entonces, vamos a abordar algunas estrategias, por allá del tercer día vamos a abordar estrategias. Yo sé que algo que les gusta mucho de nuestros talleres acá en ICADI es justamente pues el que nosotros podamos brindarles a ustedes estrategias de intervención, estrategias que pueden ser de utilidad en un momento dado para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, vamos a dividirlo en esos 3 momentos. La primera parte, pues vamos a hablar de todo lo que va a implicar este proceso, ¿no? Como tal de separación y divorcio. Y en un segundo momento, el día de mañana, estaremos hablando pues un poquito más a fondo de lo que pues tendrá que ver con la situación ya como tal del divorcio. Y al final, pues vamos a hablar el tercer día de estas estrategias específicas, ¿no? Que son, yo sé, de importancia también para quienes están aquí con nosotros, ¿no? Y ya como les mencionaba Ceci, pues yo me encuentran en Instagram o en Facebook, como Duelum MX. Éramos Duelum previamente, pero esa cuenta nos la hackearon, entonces quedó pues ya inhabilitada esa cuenta y ahorita nos encuentran como Duelum MX, tanto en Instagram como en Facebook, ¿no? Ya tenemos trabajando pues ya 7 años, 8 años, vamos a cumplir en este mayo. Entonces, pues bueno, ya es un ratito de trabajo constante en estas áreas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que implica una separación o un divorcio para los niños y sus familias? Pues uno de los procesos más importantes psicológicamente hablando, ¿no? Y que es un duelo. Eh, Toda respuesta y todo lo que sucede alrededor de una pérdida significativa para el ser humano y en general para toda persona es un proceso llamado duelo. Y este duelo va a implicar pues muchas pérdidas para los pequeños, ¿no? Entonces tenemos que mirar siempre que la respuesta totalmente esperada ante un proceso de separación o divorcio va a ser justamente el duelo por esta circunstancia de vida que están teniendo los pequeños, ¿no? Y que será primordial el que nosotros podamos mirar todas las cosas que podemos hacer alrededor de esta circunstancia para el duelo con los niños y para con el duelo de sus padres, ¿no? Finalmente vamos a trabajar alrededor de ellos y va a ser fundamental el poder lograr mirar también qué está sucediendo con este duelo que los adultos están viviendo y qué está sucediendo con el duelo de los niños, ¿no? En respuesta a qué, a la misma situación que están teniendo los papás de su duelo personal, ¿no? Ya ahorita iremos platicando como de varias situaciones que tienen que ver en este tema. Y pues finalmente también reconocer, ¿no? Que la calidad de vida o que la calidad de las relaciones de la familia siempre va a ser un factor de salud emocional para los niños, ¿no? La calidad de estas relaciones familiares tendrá como mucho que ver en la forma en que los niños van a ir recibiendo el impacto pues de estas noticias, ¿no? Que no son gratas, pero que son importantes de poder comunicar por parte de los adultos hacia los pequeños, ¿no? ¿Qué es lo que viven? Son dos momentos importantes. Lo primero es la pérdida de este núcleo familiar, la pérdida de esta relación, vínculo con cada uno de los padres, porque pues es finalmente con cada uno de ellos se construye una relación específica con características propias, ¿no? Eh, fundamentadas básicamente alrededor de qué?
del vínculo que se establece, ¿no? De esta relación padre-hijo, de esta comunicación entre ellos, de estos vínculos de apego, estos vínculos de seguridad, de autonomía, de cosas que los padres proveen a los niños y que esta es la primera parte que surge cuando se da esta pérdida. Se rompen esos vínculos y entonces, pues es algo que en lo que nosotros miramos que a veces es complicado el poder eh, manejar toda esa ruptura que hay alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo entienden el duelo y las pérdidas los niños, niñas y adolescentes? Pues eso va a ser algo muy importante que nosotros tengamos que mirar. ¿Cómo están comprendiendo y cómo es como lo van a entender? ¿De qué va a depender? De varios factores. Primero, identificar que esto es una pérdida, ¿no? Antes de que desencadene el duelo, antes de que se abran las puertas del caminito del duelo, pues se tiene que dar una pérdida significativa. Y todo tipo de circunstancia que en un momento dado nosotros vivimos como una pérdida importante en nuestra vida, abre las puertas del camino del duelo. Entonces, la pérdida es justamente esta experiencia más dolorosa, la más difícil de las despedidas, es la pérdida de alguien que queremos, ¿no? Independientemente de que sea por un fallecimiento y o que sea por una separación o divorcio. Estás perdiendo a alguien que tú amas, estás perdiendo a alguien que ha sido importante para ti porque te ha proveído de seguridad, de amor, de contención, de apoyo, de escucha, de muchos factores que son sumamente importantes para nosotros como seres humanos. ¿Qué pasa cuando se dan estas separaciones dolorosas? Son despedidas que finalmente tenemos que ir pudiendo aceptar y asimilar poco a poco. Y no solo es dolorosa de experimentar, también es doloroso ser testigo a quienes nos toca acompañar a los niños. Nos es doloroso ser testigos de esta pérdida porque en ocasiones nos sentimos impotentes para poder ayudarlos, ¿no? Hay quienes incluso cuando llegan en busca de apoyo profesional, refieren justamente a esta situación. No, no sé cómo ayudarlo, no encuentro la forma de poder apoyarle y ayudarle a comprender lo que esto pues está significando también para mí, ¿no? Que el dolor que él o ella siente también es algo que a mí me está doliendo, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros ayudemos primero en este primer momento a identificar que esto está siendo una pérdida significativa y que la respuesta totalmente esperada ante esto va a ser el duelo, ¿no? Esa es la respuesta psicológicamente esperada en todo momento. Entonces, el duelo va a ser, pues, parte de lo que va a suceder y va a surgir aquí, tanto para el niño como para los adultos, ¿no? Entonces, esta pérdida, pues, se va a originar y sabemos que las pérdidas generalmente vienen de toda experiencia desencadenante que produce una situación de separación de una figura u objeto. Y estamos hablando de las dos figuras más importantes en la vida de todo ser humano, los papás, ¿no? Porque los papás lo han proveído de seguridad, de amor, ¿no? De todo lo que un ser humano necesita para poder desarrollarse autónomamente, ¿no? Entonces, imaginen el impacto que esto va a tener en la vida de este pequeño si esa situación no se dialoga, si esa situación no se le expresa, no se le comunica, no se le hace saber, ¿no? Muchas veces quienes acuden en búsqueda de apoyo, pues en la gran mayoría de las ocasiones no saben cómo hablar con sus hijos y lo expresan hacia el profesional, ¿no? Queriendo también en ocasiones delegarnos esa responsabilidad a nosotros. Entonces, vamos a tener que trabajar en dos partes muy importantes, tanto con los padres, en una cuestión de orientación, ¿no? Y educar como mucho la parte de también poder asumir esa responsabilidad tan importante. Y por el otro lado, con los niños, en torno a la respuesta que esté generando todas las situaciones que están ocurriendo en su entorno más cercano, ¿no? Entonces, la afectación de una persona por una pérdida depende del significado que le otorgamos a la misma, ¿no? Y la respuesta que van a tener los niños va a depender también del significado que esté teniendo esta separación para los adultos, ¿no? Más adelante estaremos entrando a fondo como a estas características que hay dentro de unos procesos de separación o divorcio, ¿no? Tanto niños, niñas y adolescentes van a vivir esta experiencia de pérdida y duelo como tal de diferentes formas, ¿no? A diferencia de los adultos, los niños sí logran poder tener ciertas reacciones
que van a depender mucho de su edad, de su madurez y del vínculo que tienen con cada una de las personas que se están separando, ¿no? Independientemente de la relación que hayan tenido, sea buena, cercana o no tan cercana, finalmente pues va a haber una respuesta que se va a presentar, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender mucho también la respuesta? De los recursos que esté teniendo el adulto para poder enfrentar esta situación. Es por ello importante que cuando nosotros comenzamos a tomar un caso de estos, también hablemos de la importancia de que el adulto reciba ayuda personal, ¿no? Necesitan un espacio propio en donde puedan, pues, elaborar todo lo que ha implicado esta decisión que han tomado, ¿no? Y estas circunstancias que están ocurriendo en ellos como adultos, porque de ellos va a depender mucho la forma en que los niños adquieran los recursos para poder enfrentar esta circunstancia, ¿no? Tanto de un lado como del otro, ¿no? Recordemos que van a convivir en dos espacios diferentes, la casa de mamá y la casa de papá, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos dar espacio a que ellos puedan mirar qué otros recursos tienen y que los recursos que tienen los adultos sean sanos, ¿no? Que no únicamente sea como este constante debate entre adultos, ¿no? De ver quién puede más contra quién. Y eso es un punto muy importante, lograr una mediación entre ellos en la cual puedan lograr establecer un canal claro de comunicación con la intención de que afronten esto de una forma diferente a lo que se espera por lo general, ¿no? O por lo regular. La información que están recibiendo los niños, las niñas y los adolescentes se influye por la opinión adulta, ¿no? Y por cómo estamos interpretando el hecho. Y eso es algo que en estas circunstancias de separación o divorcio ocurre muy constantemente, ¿no? Hay mucha información fluyendo en torno a esta situación, e incluso hasta por terceras personas, no únicamente los involucrados, sino hay terceras personas que también llegan a vertir información y que influye mucho en la forma en que se están dando la interpretación de esta circunstancia. Y eso también va a tener influencia hacia con los niños y el cómo van a responder en medio de esta situación, ¿no? No olvidemos y siempre hay que recordar que como seres humanos nacemos con una confianza básica a la vida, ¿no? Una confianza que cuando estamos apoyados, comprendidos, sostenidos por las personas que nos rodean y nos mantienen, pues finalmente esa persona que nos rodea, ese adulto que está al lado de nosotros, nos ayuda a desarrollarnos como pues en cada etapa de nuestra vida con este sentido, con este capacidad de entrega, con esta capacidad de amor, ¿no? Con una sensación de que puedo confiar en que hay alguien que en algún momento dado, cuando algo salga de control, me va a apoyar, ¿no? Y me va a reacomodar en esta ruta que veníamos llevando, ¿no? Confiamos también en nuestra naturaleza, en nuestros recursos internos, en nuestro potencial también, ¿no? Y podemos sentirnos y ser muy creativos, muy valientes, capaces, ¿no? Cuando ubicamos que hay una estabilidad en nuestro entorno, cuando ubicamos que los adultos están contando con los recursos suficientes para poder vivir esa experiencia llamada divorcio o separación, pues entonces también el niño siente que puede enfrentar esto junto con ellos de una forma sana, pero cuando el adulto no está listo y no logra desvincularse de esa situación, le va a hacer más complejo el camino al pequeño, ¿no? Porque se empiezan a dar otros tipos de situaciones, ¿no? Entonces, todo cambio en la vida, ¿no? Va a implicar una pérdida. Todas las situaciones que implican un cambio radical en nosotros, pues va a implicar una pérdida, ¿no? Y del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. No surge la pérdida si no hay cambio. ¿No? Y la pérdida nos enseña, la pérdida es una experiencia dolorosa, sí, la más difícil para el ser humano, la más difícil a veces de elaborar y o de manejar por toda la gama de emociones que surgen y que son emociones desagradables, que es incómodo a veces sentirnos así, que es difícil a veces poder identificar qué emociones estás teniendo porque están revueltas, porque no sabes cómo canalizarlas en algo que te ayude a poder poner orden, ¿no? En tu mundo interno y a encontrar una paz. Entonces,
ese caos que se vive en el proceso del duelo y que es totalmente esperado ante este tipo de pérdidas, pues finalmente va a generar también que de alguna forma los niños en algún momento estén desorientados, ¿no? Con situaciones de comportamiento, con situaciones de aprendizaje, con situaciones de bajo rendimiento académico. Y no es porque el niño esté ni triste, ni enojado, ni malhumorado. A veces es el dolor el que mueve todo lo que nosotros somos como personas. El dolor emocional que tenemos ante una pérdida de esta magnitud en etapas tempranas, pues va a tener un impacto fundamental en la vida. Pero el dolor es algo que también como experiencia nos va a enseñar y nos va a fortalecer para poder seguir enfrentando otras situaciones difíciles. ¿De qué va a depender? De la forma en que también quienes son los adultos ayuden a los niños a elaborar sus respuestas ante ese dolor, ¿no? ¿Con qué elementos cuentan para poder enfrentar ese dolor? ¿Con qué habilidades, ¿no? Y todos tenemos habilidades y capacidades para poder enfrentarlo. Por eso somos seres humanos que de alguna forma nos hemos venido sobreponiendo a diferentes adversidades, ¿no? Y por eso somos resilientes, porque hemos ido aprendiendo de esas experiencias que nos han permitido hoy por hoy ser las personas que somos, ¿no? Mejor versión de lo que en aquella situación de crisis ocurrió, ¿no? Entonces, esa es la importancia de poder ayudar a los niños a transitar estos procesos de una forma, pues sana, ¿no? Y lo más amorosa posible en medio de todas las situaciones que se den entre los adultos, ¿no? Entonces, todos sabemos y comprendemos que el duelo como definición es pues el proceso totalmente esperado como una respuesta psicológica adaptativa y normal, ¿no? En medio de pérdidas importantes en nuestra vida. Fundamentalmente, y la fundamentación se da en la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Del proceso del duelo, que habla justamente de todo lo que se vive en medio de la pérdida de un ser querido, ¿no? De todos esos procesos que se dan alrededor de la pérdida de un ser querido. Sabemos que la respuesta fundamental del dolor, ¿no? El dolor que nosotros sentimos ante una pérdida significativa, va a depender mucho de los vínculos que tenemos con lo que estamos perdiendo, esa relación, ese apego que nosotros generamos hacia las personas con las cuales estamos este, relacionándonos. Imaginemos qué es lo que va a provocar la ruptura del vínculo con nuestros padres. Aclaro, no es una ruptura del niño con su mamá o con su papá, la ruptura es entre la pareja. Los niños no tienen por qué verse vinculados en esa situación de también tener que romper el lazo hacia con su papá o con su mamá, dependiendo de quién sea quien salga del hogar. Los niños merecen todo y tienen todo el derecho de permanecer en ese contacto y en esa comunicación y en esa relación de apego-seguridad que le beneficia para su desarrollo, ¿no? Gracias al adulto que está a su lado, ¿no? Y entonces toda situación por la cual nosotros nos vemos en una circunstancia forzados a renunciar a una visión del mundo y aceptar otra para la que no estamos preparados, va a desencadenar un dolor, ¿no? Como tal. Y esta es una de las más fuertes y que en nuestra actualidad estamos en medio de muchas situaciones de separaciones, a veces en etapas ya muy avanzadas de desarrollo de los niños, ¿no? Que también eso implica otro reto para ellos, ¿no? El comprender también que estas pérdidas surgen, ¿no? Por las expectativas que se tienen. Toda pérdida, todo duelo implica también la ruptura de nuestras expectativas. Se rompen las metas, los proyectos que teníamos personal y familiarmente con esas personas tan significativas para nosotros. Y eso es lo que genera el dolor emocional, ese gran malestar emocional que tenemos cuando vivimos este tipo de pérdidas, es justamente la respuesta a esa separación, ¿no? Entonces, todo duelo es parte de la vida y como tal trae una experiencia, como trae mucho aprendizaje, duele mucho, sí, hay mucho dolor y va a representar un reto tanto para los niños como para los adultos el poder elaborar su dolor personal. Cada uno vive un dolor propio, un dolor con características propias. Y pues en una intensidad mayor o menor, dependiendo de las características, de muchos factores que intervienen aquí. Además, el fundamental es el apego, la relación
que se tiene, ¿no? Este vínculo que establecemos con la persona, pero a ello se suman otras circunstancias, como el hecho cómo se está dando esta separación, bajo qué características, el que, la edad en la etapa de vida que es la que se están separando los papás, ¿no? Tanto de el niño como la de los adultos, ¿no? Hay adultos que se separan ya en una etapa de vida muy avanzada y los hijos, aunque ya son adultos, también viven toda la experiencia y es muy dolorosa para ellos, ¿no? Entonces, tiene que ver también el ambiente o la dinámica que se estaba viviendo en el entorno familiar en el momento de la separación, ¿no? Entre algunas otras muchas situaciones que hay que tomar en cuenta y que pueden ayudar a proteger este duelo. Los duelos como tal son procesos activos y dinámicos en el tiempo. Lo que nosotros buscamos es que los duelos se mantengan así, en movimiento constante, para que sea un duelo normal, un duelo sano, un duelo en el cual tanto el malestar emocional como las sensaciones o los sentimientos desagradables que comenzamos a desarrollar se puedan ir menguando, ¿no? Y que vayan bajando en cuanto a intensidad y que vayan aprendiendo a manejar todo el río de emociones que surge de repente en medio de toda esta, de cada una de las diferentes etapas de la separación y el divorcio, ¿no? Y una vez que logramos que se mengua toda esta emoción, toda esta sensación de malestar, incomodidad, ¿no? Entonces estamos hablando que la persona está aprendiendo a reorganizarse, a reinventarse alrededor de esta circunstancia y se integra nuevamente a la vida. Y esa experiencia se va integrando entonces en nosotros como personas. A veces hay personas que no requieren de mucho apoyo profesional para poder ir elaborando como cada una de las emociones y el proceso como tal que le va implicando esta experiencia. Sin embargo, hay quienes sí buscan este apoyo profesional porque perciben que sus emociones son tan intensas, tan desagradables, tan incapacitantes en algún momento dado, que buscan la ayuda de un profesional, ¿no? Pero no necesariamente el duelo siempre tiene que ser tratado, ¿no? Hablando desde la parte clínica que nosotros realizamos, pero sí vale mucho la pena que sea acompañado y el ser acompañante de un proceso de duelo implica una actitud de querer estar, ¿no? Sin la intención de abandonar. Nunca. Estamos ahí dispuestos para las personas en el momento en que nos están necesitando, con oídos bien dispuestos a escuchar sin la intención tampoco a veces de querer forzar a que pronto elabore todas y cada una de las etapas y o fases que tenga que vivir, ¿no? Entonces, vale mucho la pena siempre el dar un acompañamiento, ¿sale? Sí, la parte clínica a veces es necesaria, ¿no? En cuanto a tratamiento como tal, cuando nosotros ya hacemos como este análisis funcional de la situación y ya podemos mirar como todo el panorama de lo que está ocurriendo alrededor de esta circunstancia, entonces ahí tal vez sí ya vamos a empezar a ser más, un tanto más estructurados, ¿no? Y dirigiendo directivos en torno a las necesidades que van a tener que ir elaborando o trabajando, ¿no? Pero en ocasiones únicamente necesitamos acompañar, simplemente tener esta actitud de estar, ¿no? De esta disposición de querer estar sin la intención de, pues, avanzar rápidamente y apresurar todo para que avancen en el proceso del duelo, ¿no? Como les decía, el duelo es el proceso dinámico que nosotros vamos a mantener. Un duelo tiene que fluctuar siempre en cada una de las diferentes fases. ¿Cuánto tiempo nos lleva el que logremos integrar esta experiencia a nosotros como individuos? El que cada persona define, ¿no? Y aun cuando ya lo has integrado, llegarán momentos y llegarán fechas y llegarán etapas en las que te des cuenta que la herida abre y supura, ¿no? Y duele todavía. Entonces, es natural siempre y cuando nosotros miremos que este duelo no es algo que está limitando, ¿no? La actividad de la persona, que no lo limita ni personal ni emocionalmente, que se permite seguir funcionando, que se permite seguir interactuando, que se permite seguir construyendo relaciones alrededor de lo de ella, ¿no? Es ir logrando que las emociones vayan menguando. Sí, va a haber etapas, o momentos o fechas específicas que sean dolorosas y que veamos lo que llamamos nosotros recaída, no, y es natural, pero tenemos que observar
qué capacidad está teniendo la persona para poder reorganizarse en medio de este punto crítico que se dio en esa etapa o en esa fecha específica y logra, ¿no? Sobreponerse a esa situación. ¿No? Y entonces integra esa experiencia que vivió en esa fecha específica y la simboliza de una forma diferente, ¿no? Y entonces es algo que nosotros tenemos que mantener, la actividad en el proceso de duelo, que haya llanto, que haya todas esas experiencias y esas emociones que hemos escuchado que son muy lastimosas y que son algo que son tan desagradables que a nadie le gusta, ¿no? Por eso muchas personas le huyen al tema del duelo porque dicen, ay, me estaba medio dando permiso, pero me asustó la cantidad la intensidad de enojo, la intensidad de tristeza que puedo llegar a sentir, ¿no? Entonces, es no tenerle miedo a esas experiencias. Sí, el enojo, y o la tristeza nos puede llevar a situaciones que no sabemos a veces cómo expresarlo, pero para eso nos vamos a estar nosotros en donde nos vamos a orientar, en donde vamos a validar la emoción y vamos a enseñarle algunas formas sanas en las que puede elaborar esa emoción y resignificarla. ¿Sale? Entonces, el duelo, pues como bien lo sabemos, es algo muy personal, muy íntimo para cada persona, incluso dentro de estas circunstancias de separación y divorcio, cada uno de ellos lo vive a su forma muy personal de ser y en forma muy íntima, a veces expresan lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, ¿de qué dependen las reacciones? De la personalidad de cada uno de nosotros, de nuestros aprendizajes y de las posibilidades que tenemos para sentir que podemos hablar y yo expresar lo que estamos viviendo, ¿no? Y pues bueno, las reacciones más comunes son las que pues en muchos momentos hemos mencionado, ¿no? Las reacciones físicas, emocionales, las cognitivas, las sociales, ¿no? Lo conductual y lo espiritual. Todas y cada una de las esferas del ser humano se duelen en medio de una circunstancia como esta, ¿no? Como hijos, pues les toca vivir ese dolor como ser humano en toda su expresión y en cada una de las esferas de su vida. Hay un dolor muy grande, ¿no? Por todo lo que va a implicar los cambios que va a traer a su vida el hecho de mirar la separación de sus papás, ¿no? Entonces, sí va a ser importante el que tomemos en cuenta todas y cada una de estas características, ¿no? Y que pues estas respuestas son totalmente esperadas, ayudar a que encuentren calma, informar y psicoeducar es una tarea muy importante que nosotros vamos a hacer. Vamos a estar psicoeducando a los papás, pero vamos a estar interviniendo a los pequeños. Entonces, en este proceso de psicoeducación, pues tenemos que ayudarles a comprender, ¿no? Que pues este proceso, este dolor, estas emociones, estas respuestas que está teniendo son totalmente esperadas. Hay que normalizar hasta cierto punto ciertas actitudes, ciertos comportamientos que van a tener los pequeños en medio de esta circunstancia, ¿no? Que no hay que enojarnos, que no hay que frustrarnos, que no hay que presionar para que ellos sientan que está bien, ni sobresaturar a los niños en medio de una situación como esta, porque a veces pasa, me los sobresaturan de muchas actividades, de muchas cosas, con la intención de no verlos apagados, tristes, conviviendo con sus emociones, conviviendo con su dolor, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales que viven tanto los niños como los adultos en medio de circunstancias como estas? Pues bueno, hablando de dolor en general, pues estamos hablando de un aspecto de la vida humana, ¿no? Hay una teoría que habla justamente del dolor como tal, ¿no? El dolor emocional que vivimos ante pérdidas significativas y que describe que nos duelen todas y cada una de las esferas de nuestras vidas. ¿No? O de nuestra vida humana, ¿no? Lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual, ¿no? Dentro de esa esfera biopsicosocial y espiritual del ser humano, esta autora, que es Cicely Saunders, menciona que el ser humano se duele en todo, ¿no? Que cuando uno está enfrentando circunstancias que son dolorosas en nuestra vida, o que son circunstancias difíciles en la vida, que no podemos hacer mucho por salir de esta situación, emocionalmente y familiarmente y socialmente y en todas y cada una de las esferas,
el ser humano se duele, ¿no? Y ese dolor es algo que nosotros vamos a tener que observar muy constantemente cómo se va moviendo, ¿no? Y cómo va transformándose conforme va avanzando el proceso y conforme va avanzando el tiempo. ¿De qué va a depender? De ciertas características que van a tener tanto niños como adultos dentro del proceso del dolor. ¿No? Este dolor emocional, además de doler, pues la parte física, porque estas noticias a veces nos impactan tanto que sí generan un cansancio, el cuerpo se agota, el cuerpo está bajoneado, el cuerpo está dolido por todo lo que está implicando, el sobreesfuerzo que a veces implica incluso el mantenerse activo, ¿no? Genera, pues en algunos casos, en los niños, somatizaciones, que es algo que logramos observar muy claramente en ellos cuando llegan con nosotros, este dolor de pancita, ¿no? Que pasa de ser ese dolor, ese vacío emocional que se siente, pues pasa de ser ese vacío emocional a realmente ser un dolor de estómago constante, ¿no? Que a veces terminan en visitas médicas y están bajo un tratamiento para la gastritis porque ya están presentando una gastritis, ¿no? Y es parte también del dolor emocional que están teniendo y que no están pudiendo traducir a un lenguaje verbal en donde puedan expresar lo que realmente está provocando esto para ellos y que no lo hacen no porque no encuentren la forma, sino porque a veces no entienden qué es lo que está sucediendo entre los adultos. Están mirando a dos adultos que están tomando una decisión muy importante y ellos no están entendiendo, simplemente están eh, navegando con la corriente, ¿no? Van con la corriente y eso también genera en ellos este tipo de respuestas, porque nadie se ha sentado quizá a hablar con ellos de lo que está aconteciendo. ¿No? El dolor biológico que viven los adultos, ¿no? Esa es parte que sí observamos. Los adultos sí tienen este dolor de cabeza, estas cefaleas, malestar aquí en el pecho, es que siento presión, me lastima, ¿no? O siento como que traigo aquí algo en el estómago y no lo puedo sacar. Es tu dolor, son las emociones, ¿no? Este dolor emocional contenido, todo lo que no estamos hablando, todo lo que no estamos pudiendo sacar. Y cuando tú das ese espacio de escucha, entonces el adulto comienza a hablar, y ¿no? Suelta todo, lo libera y hasta te dice, ¿no? Eh, ya puedo respirar mejor, ¿no? Entonces es parte de este dolor emocional que tenemos y son características totalmente esperadas dentro de este proceso. También familiarmente los niños se duelen, ya no hay familia, ¿no? A veces está un hermano con un papá y el otro con el otro, ¿no? Y a él le toca estar en medio de los dos, va y viene, ¿no? Entonces es importante mirar cómo los niños les duele también su familia, cómo les duele ver que esa construcción que ellos tenían de ese sueño, de ese ideal de familia, ya no es lo que era, ¿no? Y eso es un dolor muy fuerte. También en lo social, para el adulto a veces se aísla socialmente cuando está en medio de esta situación. Las parejas o las hombres y mujeres a veces refieren, ¿no? No quiero salir, no quiero convivir porque no quiero que me pregunten mi estado civil, ¿no? Y si me lo preguntan, me es complicado el poder hablar acerca de que estoy divorciada o divorciado. No me miro explicando esa situación o hablando de esta circunstancia de mí, ¿no? Para los niños, toda la rutina familiar se alteró, ¿no? Toda la rutina de su familia se altera, la dinámica como tal, el papel que tenía cada uno de los integrantes de la familia, pues sufre un cambio importante y eso genera también, pues más dolor, sumado al dolor de la pérdida del vínculo con los papás, ¿no? Son pérdidas sobre pérdidas, ¿no? Y duelo que se va haciendo cada vez un poco más complejo. ¿No? En el adulto, pues le duele también el voltear a ver que ya no es familia, ¿no? Que hoy le toca mirar a su alrededor y reacomodar su concepto familiar, ¿no? Del proyecto que tenía con esa persona, de las metas a futuro. Y por eso aquí en estos últimos párrafos viene que les duelen los tres tiempos verbales, ¿no? Al adulto le duele el pasado por la historia que tuvo con la persona con la que ha estado viviendo, el presente por lo que ha estado sucediendo y que los lleva a tomar esta decisión,
y el futuro por lo que ya no va a ser, porque ya no van a estar como una familia, porque hoy los hijos tienen que ir y venir de un lugar a otro y eso también es un dolor muy grande para el adulto en medio de esta situación. Para los niños les duele siempre en el presente, ¿no? Porque todo es en el momento actual. Me duele mi familia, me duele los cambios, me duele que mis hermanos ya no están conmigo, me duele, me duele, me duele, ¿no? Entonces todo es el tiempo presente, ¿no? Lo que le está doliendo al niño por todo lo que está ocurriendo alrededor de él como persona. ¿Sale? Entonces, hay que tomar en cuenta estas características del dolor que ellos van a vivir y lo que puede llegar a ser complejo dentro de la expresión como tal en el dolor, ¿no? Después viene esta otra situación en qué cosas pueden venir modificando el dolor, qué cosas pueden ir generando que se vaya tornando diferente la expresión del dolor como tal, ¿no? Porque a veces podemos expresar y porque a veces no. Porque hay semanas o días o meses en los que estamos en un dolor muy profundo y otros en los que ya no estamos tan profundamente dolidos, ¿no? Y dependerá de los factores que hace un ratito les mencionaba, ¿no? El apego, ¿no? Tomemos en cuenta que los niños generan sus vínculos de apego dentro de los primeros 3 años de vida y los más fundamentales son esos, ¿no? Son las huellas que llevan a nosotros ir teniendo mayor seguridad, ¿no? Y que nos vamos desarrollando en cada etapa gracias a ese apego que nosotros vamos generando hacia las figuras que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Tomemos en cuenta el estado de shock que están teniendo los cuidadores, quienes están a su lado, sea papá o sea mamá o a veces los pequeños quedan bajo la custodia de los abuelos, de terceras personas que en un momento dado, pues terminan inmersas en la situación, ¿no? Y entonces el estado de impacto que tengan los adultos tendrá que ver también mucho en la forma en que el niño va a poder expresar el dolor. Si los adultos están conteniendo todo, la mayor parte del tiempo y están prefiriendo no hablar de lo que están experimentando y prefieren estar distanciados y enojados, pues los niños tampoco terminan de caer en esa realidad. A veces pasa que me los mudan de casa, ¿no? En el momento en que se da como esta separación, no explican, se mudan a otra casa y la rutina se modifica totalmente, ¿no? Entonces, eso también va a tener mucho que ver en la forma en que van a expresar su dolor, ¿no? El carácter que ellos tienen también, pues tiene que ver, ¿no? Así como la personalidad del adulto tendrá mucho que ver alrededor de la forma en que expresa el dolor, ¿no? Las características de la separación, ¿no? Si fue una separación de común acuerdo o si es una separación, pues hoy le llaman, sin causa alguna, ¿no? A veces basta con que una de las dos adultos esté inconforme o incómodo dentro de la vivencia de pareja para tomar la decisión de distanciarse, separarse, ¿no? Entonces, esto hoy por hoy pues también trae un fuerte impacto en el dolor que va a sentir la persona, porque a veces hay salidas de casa que no hay previo aviso. ¿No? No hubo una charla previa, no hubo un diálogo en el cual yo te pude expresar las cosas que ya no me estaban gustando, lo que no me está agradando, lo que nos está faltando, ¿no? Sino simplemente es una sensación personal, ¿no? Y una decisión personal de no vuelvo, ¿no? No hay una comunicación, no hay ningún medio en el cual puedan ellos tratar de mediar, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Y pues eso también está en el que no haya una causa, pues genera todavía mayor conflicto en el adulto en el momento de procesar su dolor, ¿no? Entonces, los cuidados de los niños, ¿no? ¿Quién se hace cargo de los cuidados de los niños en medio de una situación como esta? A veces puede ser uno de los dos papás, ¿no? A veces cuando se logra, pues puede ser que los dos papás estén atentos y o a veces terminan delegándose a una tercera persona, ¿no? Ya sea un cuidador o cuidadora externo y o algún familiar cercano que también coopere con la familia y les apoye en esa parte de cuidar de los niños, ¿no? La disponibilidad que tenemos tanto de recursos internos y externos como personas adultas, tenemos recursos que nos permiten afrontar estas circunstancias y que a veces están disponibles, todas estas capacidades que nosotros tenemos para transformar el dolor en arte, en cosas creativas que en un momento dado nos permiten ir expresando nuestro dolor, ¿no?
Y los niños generalmente dependen de esos recursos que tienen los adultos. Si los adultos es una persona que no tiene esa capacidad, ese recurso, entonces el niño, pues por lo tanto, también se va a ver limitado para poder expresar su dolor. ¿No? Entonces, hay que observar también, pues, cómo está ocurriendo este proceso de separación, si están siendo aislados los pequeños, si están dejando que vivan su duelo en solitario, que los papás no se acerquen a mirar también cómo están ellos. A veces nos centramos mucho en nuestro dolor como adulto en medio de esta situación y dejamos de ver a nuestros niños. Entonces, es muy importante que podamos ver también lo que ocurre y acontece alrededor de ellos. ¿Sale? Entonces, mirar las crisis que hay, ¿no? En medio de esta situación tan dolorosa para ambas partes. Hay crisis importantes, hay momentos de crisis muy fuertes que también tendrán que ir aprendiendo a afrontar. Y un peor pronóstico a veces para los niños, ¿no? En el hecho de ver mal a los papás, pues también a veces puede ser un pronóstico malo para los niños y que en algún momento dado no podamos lograr que haya esta vinculación con ambos papás como tal, ¿no? El rol que tenían los papás, perdón, en la vida de los niños, el papel que juega cada uno de ellos alrededor de su historia de personal, pues generará también la mayor o menor dependencia de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sabemos que en diferentes etapas de nuestra vida nuestros padres siempre son fundamentales para nosotros y al final, pues este papel que ellos tenían y jugaban en nuestra historia, pues también implica un cambio muy importante. Yo sabía que papá me llevaba al partido de fútbol, ¿no? Los fines de semana. Hoy no hay quien me lleve al partido de fútbol, ¿no? Entonces, eso genera mayor dolor, mayor sufrimiento en medio de una situación como esta. ¿No? Y entre otros muchos factores como son las pérdidas que se van dando, ¿no? Sumadas a la separación, pues vienen otras pérdidas, ¿no? Tanto de lo social, lo económico, de la dinámica con las familias extensas, ¿no? Muchas pérdidas que se van sumando y que son prioritarias, ¿no? La pérdida incluso a veces de los amigos de escuela, porque a veces nos tuvimos que mudar y entonces se tuvo que cambiar de escuela y son pérdidas sobre pérdidas sobre pérdidas que van generando más dolor en medio de una situación tan compleja, ¿sale? Y finalmente, pues los factores de edad, que tienen que ver mucho en la forma de la comprensión que vamos a tener alrededor de este tipo de circunstancias de vida, ¿sale? Y pues bueno, sabemos todos que el duelo va a darse por un proceso, ¿no? Y el proceso implica las etapas y las etapas implicarán también, pues ir elaborando ciertas tareas que en un momento dado, pues nos van a permitir afrontar en mayor o menor medida de una mejor o quizá no de la mejor forma, todas y cada uno de los retos que va implicando este cambio tan importante en la vida. ¿No? Hay que mirar también ahí las necesidades que van surgiendo y lo primero y más importante es ayudar a los adultos a salir de este primer impacto, este shock, estar entumecido ahí como adormilado, anestesiado de no saber qué realidad estamos enfrentando y o no querer aceptar la realidad. ¿No? Ya una vez que logramos ese trabajo para con los adultos, pues entonces nos vamos a seguir trabajando todas las otras partes, ¿no? Eh, la búsqueda, el anhelo, sabemos que es un periodo largo, ¿no? En el que se permanece fluctuando entre el anhelo y la búsqueda eh, de un reacomodo, de un reajuste, de un volver a intentar, de un volver a querer estar, ¿no? Y que puede pasar incluso un año, ¿no? Y hay familias que se vuelven a reencontrar después de un año. Entonces, por ello la importancia de que nosotros orientemos bien a los papás y los psicoeduquemos a que busquen ayuda profesional para que ellos también estén inmersos en un proceso y que puedan trabajar justamente todas y cada una de las emociones que va despertando conforme avanza el tiempo de este proceso. ¿Cuánto tiempo? El que ellos necesiten, ¿no? Hay familias que sí se han llegado a reencontrar después de un año. ¿No? Y fue un año arduo, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de estar en este proceso de búsqueda, de anhelo, de otra vez querer intentar o no, ¿no? De desorganizarnos otra vez, de ya estoy en una desesperación, ya no se pudo, de intentamos cosas juntos, ¿no? Pero entonces es que no puedo creer, ¿no? Que esto esté pasando. Entonces se pasan así un buen tiempo, ¿no? Y es necesario que esto surja. Eso es mantener dinámico un proceso de duelo, ¿no? Que cuando es acompañado profesionalmente, pues nosotros vamos
ayudando a que cada uno como tal, ¿no? Lo viva como una etapa y que lo vaya transitando acorde a lo que está sucediendo en torno a su situación, ¿no? Y finalmente te puedan reintegrar, te puedan reorganizar y puedan tomar una decisión ya más conscientes y no tan desde las emociones que están teniendo, ¿no? Desde la intensidad emocional, no, sino desde ya objetivamente poder mirar todo, poner todo en su lugar, dialogar y entonces, ahora sí, nos, nos adaptamos al camino que ve, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el duelo del adulto y el duelo del niño? Pues bueno, básicamente son 5 factores fundamentales los que vamos a tomar en cuenta. La edad, que pues en los niños sabemos que conforme van avanzando en etapas de desarrollo van teniendo una mayor comprensión de las pérdidas y de lo que esto va a implicar emocionalmente hablando, porque están aprendiendo también a convivir con sus emociones y su capacidad cognitiva, esta capacidad también de comprensión que los niños desarrollan en torno a pues las experiencias de vida que están teniendo, ¿no? La madurez para comprender lo que está sucediendo y eso de qué va a depender también un poquito de los recursos de los adultos, qué tanto el adulto está pudiendo comprender lo que hoy por hoy está sucediendo en su historia personal, ¿sale? Por otro lado, también están los recursos internos, aquello que tiene el niño para poder manejar sus emociones, para poder elaborar sus propias dudas, ¿no? Sus preguntas que hay alrededor de la separación de sus papás y de todo lo que ha estado ocurriendo en torno a ellos, ¿no? Los recursos externos que maneja, ¿no? Y las cosas que tiene al exterior disponibles para él o para ella y que le van a permitir sentirse acompañado o arropado en ese momento tan difícil, ¿no? A veces el juego, a veces el que acudan a un apoyo psicológico o tanatológico, ¿no? Espacios de esparcimiento, eso también ayuda mucho a que los niños puedan ir aprendiendo a cómo manejar sus emociones en medio de toda esta situación tan dolorosa. Y finalmente su etapa de desarrollo emocional. Todos los niños, conforme van avanzando en diferentes etapas de la vida, van adquiriendo un desarrollo emocional, ¿no? Y van teniendo nuevas habilidades para enfrentar retos que implica el crecimiento como tal, ¿sale? Y eso son las grandes diferencias. Si hay un adulto que no está todavía listo para manejar ese desarrollo emocional, pues imaginemos también qué puede pasar con nuestros niños, ¿sale? Y pues bueno, todos sabemos que en los primeros 2 años de vida, los niños, cuando estamos hablando de pérdidas, ¿no? Los niños saben que cuando alguien muere, pues no está consciente, ¿no? Se percata de la ausencia de la persona porque pues ya no está quien le proveía amor o quien le proveía alimento o quien le proveía, y eso genera una respuesta eh, específica en ellos, ¿no? Emocionalmente hablando, los niños pueden llegar a mostrarse muy irritables, muy demandantes, ¿no? En esta actitud de protesta, ¿no? ¿Y dónde está? ¿No? Hablando de un proceso de duelo, ¿no? Por una pérdida de muerte. Pero si lo hablamos en una pérdida en niños pequeñitos de la separación de sus padres, pues vamos a encontrar que la respuesta es muy similar, porque quien estaba vinculado a él o a ella hoy ya no realiza esos roles, esos papeles que tenía junto con él, ¿no? Ya no está para cargarle, para alimentarle, para jugar con él o con ella, y eso es lo que genera también una respuesta de demanda, ¿no? De protesta porque no está. Y esa es la forma en que los niños también desde muy pequeños están comenzando a elaborar su duelo, ¿no? Están comenzando a construir un concepto como tal de lo que es la pérdida y la muerte, ¿no? Y lo hacen justo a través también de estas experiencias que van teniendo, ¿no? Entonces, todo aquello que perciben les afecta en gran medida. Y es cuando se cambian sus rutinas, tanto de sueño como alimentación, y que su cuidador primario esté en cambio constante, que ya no ve ese rostro que él ya identificaba y o ese aroma y o tiene esa sensación de estar en el calor de esa persona que lo abrigaba y que le ayudaba a sentir seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar cuando hay una separación en estos primeros 2 años de la vida? Pues justamente mayor constancia en las rutinas para que los niños no pierdan la seguridad. Algo que los niños van a estar buscando es justamente esta confianza básica.
¿no? De que hay alguien que puede proveerme de seguridad, atención y amor. Entonces, vamos a necesitar que ayudemos un poquito a estructurar esto para la vida de los niños en medio de mantener una rutina. Y sabemos que a veces es muy difícil porque mamá o papá están en su duelo personal y a veces no tienen ánimo de poder realizar algo por o para sus hijos y a veces no quieren ni arreglarse para ellos mismos. Pues sabemos que eso también le va a implicar un gran duelo a ellos, ¿no? Y que va a ser un reto muy grande el poderlo sacar a veces incluso de la cama, ¿no? Entonces sí es importante educar, ¿no? Y hablar justamente de la importancia de ayudarle a mantener una rutina, de que acuda a su escuela, de que le cambien, de que si tiene alguna actividad extra la siga desarrollando, etcétera, ¿no? Entonces esa parte va a ser muy fundamental. Por el otro lado, de los 3 a los 5 años, pues ven la muerte como algo temporal, irreversible. Sabemos que existe este pensamiento mágico de que la muerte no ocurre, ¿no? O que es algo con lo que puedes jugar y después revives, ¿no? Ahí está mucho este pensamiento mágico. De igual forma, en esta etapa, cuando estamos trabajando con estos pequeñitos, pues vamos a mirar que ellos piensan que esto es algo que se puede revertir, ¿no? Que en algún momento cuando los ven juntos, incluso hay pequeñitos, ¿no? Que les juntan las manos a los papás cuando los ven, que llega la visita papá de cada 15 días o va por el pequeñito cada 15 días. Los niños chiquitos lo que hacen es agarran a la mano de mamá, le agarran la mano de papá y los juntan, ¿no? Porque ellos tienen esta capacidad de pensar que esto es algo temporal, ¿no? Se fue de vacaciones y va a volver. Esto sucede porque los adultos no hemos tenido la capacidad de comunicar, ¿no? Entonces, eh, eso quiere decir para ellos que hoy están separados, mañana ya no, pero después van a volver, ¿no? Y entonces está en esta larga incertidumbre de saber qué está pasando. Y viene el periodo de protesta porque no los veo juntos y no veo que esto se resuelva y no veo que regresemos todos a la misma casa y a la dinámica que ya teníamos acostumbrada, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Los niños van a manifestar angustia, miedo, enojo, ¿no? Al momento de darse cuenta de que se están separando, ¿no? Y de que los papás, de que papá se va de casa o que mamá se va de casa y solamente viene de visita. Y eso le va a causar mucho malestar y mucho enojo. Entonces, puede que encontremos momentos de irritabilidad, de desobediencia, de bajo rendimiento, ¿no? De no querer, tomar o acatar las indicaciones de los adultos, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que sí podemos notar en los niños. De los 6 a los 12 pues vamos a darnos cuenta que este concepto de muerte en un momento dado, pues puede ser que lo acepten o no, ¿no? Y que lo que está sucediendo en su propia familia pues sea algo que diga, esto no es de nosotros, nosotros no somos así, ¿no? Entonces, este regateo, ¿no? Sí, pero es que no, nosotros no somos así. Es parte de la construcción que ellos han venido haciendo de otras experiencias alrededor también de lo que implicará la muerte, ¿no? La muerte es perder a algo o a alguien, ¿no? Entonces tomemos en cuenta ese referente, porque aquí no están muriendo, pero sí se está separando y esa relación, pues sí está teniendo una muerte lenta, ¿no? En algunos momentos. Entonces, sí hay que observar las manifestaciones que están teniendo. Ya en esta etapa más avanzada, pues ya empiezan otro tipo de manifestaciones, ¿no? Como dejar de comer, las autolesiones, que hoy por hoy son pues un constante en nuestro quehacer o profesional, ¿no? Tenemos muchos pacientes que llegan con autolesiones, comienzan con conductas de riesgo, como lo es el alcohol, las drogas, el cigarro, ¿no? La marihuana, ¿no? Entonces empieza como toda esta forma de poder protestar a través de hacerse daño, ¿no? Y de entrar en conductas de riesgo, de no tener comunicación con los papás y llegar muy tarde, estar irritables la mayoría del tiempo, la desobediencia de no tomar en cuenta las opiniones de los papás, pues ¿cómo le voy a hacer caso si no está en casa, ¿no? Si no ve por mí, si no quiere venir, si no quiere hablar conmigo, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que, pues, estar cuidando también en ellos, ¿vale? Y pues bueno, vamos a entrar específicamente en el tema del duelo infantil y el adolescente ya por el divorcio, ¿no?
¿Qué implica este duelo específico para los niños y para los adolescentes como tal? Primero, tratemos de observar cuál es la concepción que hemos hecho del divorcio, ¿no? ¿Qué está significando actualmente o qué significaba anteriormente para mí un divorcio? ¿No? Y eso es algo que también tenemos que en algún momento sentarnos a poder platicar eh, con quienes acuden a nosotros buscando este apoyo, ¿no? Hay que conocer cuál es este significado que tenían o que están teniendo y están construyendo actualmente en medio de esta situación que están enfrentando. Entonces, sí es importante darnos el tiempo de poder o escuchar atentamente lo que los papás tengan por decir, ¿no? Alrededor de lo que hoy por hoy está significándoles el divorcio, ¿no? Y por el otro lado, como familia, ¿no? Pues sobre todo cuando hay pequeños que tienen hermanos y que son tres pequeños y los papás, pues bueno, hay que sentarnos con la familia a escuchar qué está significando el divorcio para cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué significa esta experiencia llamada divorcio para cada uno de ellos? Y pues bueno, vamos a ir construyendo también ese concepto para con ellos y en todo, en el entorno, ¿no? Hablemos de dos momentos importantes dentro de los divorcios, ¿no? Son dos etapas y que es fundamental también identificar la diferencia entre cada una de ellas. La primera parte, para llegar a un divorcio, debe ser la separación, ¿no? Y es este proceso de crecimiento, de empoderamiento, de autoconocimiento, que no todos estamos dispuestos a realizar, porque comprende un nivel emocional más desarrollado con estrategias de inteligencia emocional y el cual busca el beneficio de ambas partes implicadas, y en específico el de uno mismo. Para que un divorcio se pueda dar, el trámite ya legal como de divorcio se pueda dar, tiene que haber una separación, esta desvinculación de los adultos, de toda la relación, de todos los apegos que se generaron en medio de ese noviazgo y de esos 15, 10, 8, 2, 1, 6 meses de relación, ¿no? No importa la temporalidad. Aquí lo que importa son los apegos, los vínculos que teníamos, ¿no? Y el papel que estábamos teniendo en la vida de la persona que tenemos al lado. Entonces, primero tenemos que buscar este espacio de separación, ¿no? En donde se desvinculan y aprenden a desvincularte sanamente. Y entonces vamos caminando y nos vamos dando cuenta que podemos llegar al divorcio, ¿no? Que es el proceso legal como tal con un alto grado de beneficio o afectación entre las partes implicadas. Todo depende del proceso de separación. El hecho de que un divorcio pueda ser demasiado lastimoso, tortuoso, desgastante, tendrá mucho que ver en este hecho llamado separación. Si la persona no está lista emocionalmente hablando, ¿no? Para poder identificar y afrontar cada uno de los retos que le va a implicar el volver a quererse a sí mismo y el volver a mirarse a sí mismo, va a ser muy difícil separarse. Los vínculos, a veces hay vínculos de apego muy fuertes, ¿no? Que no se pueden, que a las personas les cuesta más trabajo el poderse separar, es que yo no vivo sin él, ¿no? O yo no vivo sin ella, yo no puedo hacer las cosas sin ella, es que yo no sé qué voy a hacer si él o ella no está, ¿no? Yo me muero si tú no estás, ¿no? Eso nos habla justamente de la calidad del apego que estaban teniendo y de la gran fuerza que a veces esas relaciones tienen alrededor de las personas. Entonces, para que se pueda dar un divorcio como pues sano, ¿no? Y dentro de los mejores acuerdos posibles, debemos de primero lograr que esta pareja pueda trabajar en su separación, ¿no? Y pues sí, se tienen que aprender a conocer nuevamente, a empoderarse otra vez, pues, de saber que puede avanzar en la vida y de que pueden organizarse otra vez para poder hacer actividades que tengan que ver para con él o con ella y con su familia, en este caso, los hijos, ¿no? Y entonces,
Después vamos a llegar a los mejores acuerdos, podemos sentarnos a platicar en este espacio para poder hacer los mejores acuerdos y separarnos legalmente hablando, ¿no? Esa parte legal, híjole, implica muchos riesgos porque vienen los temas también de los bienes, ¿no? Los bienes materiales, las responsabilidades para con los hijos, los tiempos de convivencia, etcétera, ¿no? Y de ahí derivan muchas situaciones de conflicto, de problemas que hay alrededor de las personas y o de las parejas porque no logran separarse, ¿no? Entonces viven en el constante reclamo de las muchas y circunstancias de no hacer, y o a veces cuando se dan estos separaciones sin causa, ¿no? Uno de los dos cónyuges sale y no dice, no menciona nada, ¿no? Se va, solo desaparece. Y entonces se queda el otro con todo el proceso. Incluso a veces no está el divorcio legal, ¿no? Porque pues no tuvo la capacidad, uno de los dos, de poder sentarse a hablar de lo que estaba sucediendo. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y también ayudar a los padres a mirar que los hijos no son el botín de la relación. Por tal motivo, no se debería de pelear por ellos, pero todo va a depender de la inestabilidad emocional, la educación, el aprendizaje, a veces la ignorancia, el ego y las vivencias de los papás. Y esos son factores de los adultos que entran mucho en juego en el momento de querer, pues conciliar, ¿no? Esta situación llamada divorcio. Pero hay que recordarles siempre que los hijos no son el botín de este divorcio que estamos nosotros queriendo llevar a cabo, ¿vale? Y eso es muy, muy importante y es uno de los puntos que nos gusta tocar. Hay tres premisas básicas que no debemos olvidar, ¿no? Eh, Saber que estos papás van a estar en un proceso de ruptura, primero se rompe, ¿no? Y se separan, ¿vale? Y tienen que tener en cuenta tres cosas bien importantes a la hora de ir actuando en medio de este proceso, sobre todo cuando hay hijos, que siguen siendo familia, que los hijos y las hijas no se divorcian de ellos, siguen siendo tu familia, ¿no? En segundo momento, que hay que proteger a los hijos de este conflicto, ¿no? Lo más perjudicial para los niños y las niñas en medio de esta situación no es el divorcio de los papás, sino el mirar a papás y mamás que no tengan conflicto entre ellos, que no estén en este constante aventándose piedras el uno al otro. Eso es lo que es más lo que no, lo que puede llegar a ser un poquito más significativo para ellos, el ver que no se están atacando el uno al otro, ¿no? Que no se están tirando piedras uno al otro. De lo contrario, sí les podemos hacer mucho daño y sí los podemos lastimar muchísimo en medio de una situación de esta. Y en un tercer momento, los hermanos y las hermanitas, ¿no? Estos pequeñitos, tienen derecho a vivir y crecer juntos. Nada de yo me quedo con él, yo me quedo con ella, ¿no? Tienen derecho a crecer juntos y a vivir juntos, ¿no? Los papás y las mamás no los van a separar. Les van a facilitar el hecho de que convivan en una misma casa, que a partir de la etapa adolescente, entonces sí, y ya una adolescencia avanzada, estamos hablando de que ellos siempre que manifiesten una voluntad propia de querer dejar la casa en donde están habitando y de querer dejar a sus hermanos, bueno, pues entonces ahí sí, ya pueden vivir separados. Pero de chiquitos, los hermanos y las hermanas tienen derecho, y es un derecho como tal, a vivir y crecer juntos. Por eso es importante hablar de este tema de que no son el botín de la relación. No es un premio, no son, te los quito y entonces vas a sufrir. No se trata de utilizar a los niños como ese medio para causar daño al otro. ¿Sale? ¿Cómo anda el índice de divorcios en México? Bueno, hasta 2022, vamos a tener que actualizar ya este dato, pero hasta 2022 se registraron 166,766 divorcios en México, una cantidad muy alta para lo que estaba implicando. Y estamos hablando que 2022
fue el año en donde pues veníamos en medio de una pandemia todavía, ¿no? Y aquí en este gráfico de la derecha pueden ver cómo ha ido el índice en aumento, ¿no? Eh, 27,6% en 2020 fue como el más, la tasa que se consideraba, pues hubo un decremento, ¿no? Y de ahí nos hemos ido a un 32,9%, ¿no? El 99,6% de estos divorcios corresponde a parejas heterosexuales, ¿no? La edad promedio en la que se divorcian los hombres fue de 38 años y 3 meses. Y la edad promedio de las mujeres en la que se divorcian es de 36 años y 6 meses, ¿sale? En 2022, la duración promedio de un matrimonio fue de 17,7 años juntos, 17 años y 7 meses juntos, ¿sale? Y la relación divorcios-matrimonios muestra una tendencia creciente en los últimos 12 años. El aumento fue del 15,1% a 32,9% de divorcios por cada 100 matrimonios. 32,9% de divorcios por cada 100 matrimonios. Y de esos matrimonios, pues bueno, muchos de ellos estaban en un proceso pues ya legal. Este ya era, es la tasa como del divorcio ya legal, como, tal, ¿no? Entonces, la mitad de las personas divorciadas tienen hijos o hijas dependientes, o sea, que dependen de ellos en todos los sentidos, ¿no? Económica, física, social, ¿no? E incluso, pues, sobre todo emocionalmente, ¿no? El 80% de los divorcios ocurren en los primeros años del matrimonio y la mayoría de los niños o niñas se encuentran en periodo escolar. O sea, son pequeños, no son adultos. La gran mayoría son pequeños y están en esta etapa de la vida. La tasa de divorcio en los segundos matrimonios, ¿no? Es incluso más alta que en los primeros matrimonios, alrededor de un 60%, ¿no? Que es un porcentaje muy alto de los niños que habrán pasado por un doble proceso de duelo por el cambio de la familia y la separación de los papás, ¿no? O sea, ¿puede haber un segundo divorcio? Sí, y sí ha pasado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que el impacto del divorcio en los hijos y las hijas a mediano y largo plazo va a depender de la relación que pues los padres mantengan con personas significativas en su vida, ¿no? Y que dentro y fuera de su familia, pues también los niños puedan involucrarse con otras personas. Muchos niños o niñas que inicialmente se adaptan bien al divorcio de los papás tienen dificultades al llegar a la adolescencia por los cambios que esto implica, ¿no? Desde su desarrollo hasta, sobre todo, el desarrollo de la identidad propia y la identificación que buscan con cada uno de sus papás, ¿no? El identificarme con alguno de los dos. Entonces, pues esto es algo que sí hemos estado observando, la gran tendencia que hay a un aumento en la tasa de divorcios con los papás, ¿vale? Y pues bueno. ¿Qué manifestaciones hay ante el divorcio? Y eso es muy importante que ustedes lo puedan tomar mucho en consideración. Hay reacciones inmediatas, ¿no? Que son pues las primeras, las que surgen en el momento en que se está comenzando a dar este proceso de separación y divorcio, ¿no? Que pueden ser desde ansiedad, tristeza, culpa, enfado, soledad y disminución de un rendimiento académico. ¿Sale? A un corto plazo vamos a mirar algunas otras manifestaciones que surgen mucho dentro del contexto escolar, social y conductual de los niños, ¿no? La sintomatología, ¿no? En todos sus vertientes, ¿no? De síntomas que puede llegar a tener. Los problemas académicos y o escolares y sus relaciones interpersonales. Hay niños que tienden a replegarse o a aislarse de sus amistades más cercanas, ¿no? Y también le afecta o le cuesta, se le dificulta el poder establecer vínculos, afectivos con las personas, ¿sale? Por miedo y o inseguridad a perder también, a esa otra persona, ¿no? Y en un tercer momento, a largo plazo, ¿qué manifestaciones podemos mirar en los niños ante un divorcio? Depresión, miedo al fracaso, miedo al abandono
y la mayoría se adapta a incluso salir fortalecido, ¿no? Hay niños que la gran mayoría sí ya logra adaptarse y puede llegar a salir fortalecida, pero ese proceso de adaptación pues requiere de un largo trabajo en torno a todas estas emociones y que los padres también se involucren en el proceso y que sean padres que sean nutritivos, que puedan permanecer pendientes de las necesidades de sus hijos, que puedan estar atentos a lo que está ocurriendo en la escuela, que acudan con ellos a terapia, ¿no? Cuando a veces se les invita, ¿no? Y eso es lo que va a ir generando que este proceso pues vaya siendo más sano y más significativo, ¿no? De una forma más elaborada, ¿no? Y que puedan adaptarse incluso a poder convivir con sus papás separados. ¿No? Entonces, esa parte sí es importante. ¿Qué estamos observando en la actualidad? Pues muchos casos de autolesiones, muchos casos de conductas o de mal comportamiento, ¿no? De que no hay un manejo, no hay normas, no hay estructura dentro de las casas, no están pudiendo establecer actividades, roles, ¿no? Cosas importantes que se dan dentro de la estructura familiar. Y eso está generando, pues, muchas respuestas, principalmente entre depresión y autolesiones, ¿no? Y pues lo que ya también ha venido surgiendo mucho y que ha ido mucho en aumento es el pensamiento ideación y el acto suicida, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante tomarlo en cuenta porque pues si no tratamos todas estas sintomatologías, todas estas manifestaciones, pues nos podemos ir quizá a topar con esa otra situación ya más seria y de mucho cuidado, porque pues ya ha surgido situaciones muy lamentables en donde se pierden niños derivado de un suicidio, ¿no? Entonces, muchas de estas conductas son esperables en función del ciclo evolutivo de los niños y no por ser un hijo de un divorciado o divorciada. Cuidado con eso, ¿no? Muchas de estas conductas son esperables también por el proceso evolutivo que está teniendo los niños, ¿no? Que van avanzando en cada una de las diferentes etapas, son pérdidas que se van añadiendo. Esto no quiero que lo dejen de mirar, es muy importante que cada ciclo de vida, cada experiencia de vida nos implica también una pérdida. Y no debemos de dejar de mirar esto y no únicamente pensar que todo lo que le está sucediendo es porque es hijo de padres divorciados. ¿Sale? También va a depender de la severidad y la cronicidad, de otros factores como el momento evolutivo, su marco de apoyo, quienes están dispuestos a apoyar a esta familia y a este pequeño, ¿no? Hay cuadros clínicos que les afectan durante décadas y hay niños que se adaptan y hay en un tercer momento niños que se fortalecen en medio de toda esta situación tan complicada como es el duelo por divorcio, ¿vale? Si papá se va en un momento, ¿mamá se irá también? Esa es una de las preguntas que nuestros niños a veces nos hacen, ¿no? Si papá se va, ¿mamá se irá también? ¿No? Entonces, comprendamos que hay una mayor preocupación para muchos de los niños y mucha angustia y mucho temor de perder a sus padres. No son miedos irracionales, hay que ayudarles a elaborar esos temores, esos miedos que están surgiendo en medio de esta experiencia a través de dinámicas que vamos a conocer aquí en la tercera sesión que tengamos. Vamos a hablar de algunas dinámicas a llevar a cabo que son importantes para poder ayudar a los niños a mm, tranquilizar un poquito, ¿no? Y a poder que puedan ir navegando con todos los cambios que están surgiendo. Son muchos cambios a la vez, son muchas pérdidas juntas. ¿No? Vamos a utilizar también el aprendizaje mediante cuentos. Aquellos a través de su edad pueden ir adquiriendo nociones pues de temporalidad y espacial, de tiempo-espacio, ¿no? Que es importante nuestra convivencia en tiempo y espacio como familia, ¿no? Y eso también es importante, que los adultos comprendan que no dejaron de ser una familia, ¿no? Hay un cambio evolutivo en los vínculos, ¿no? Y conforme vamos avanzando, pues vamos modificando nuestra forma de vincularlos acorde a nuestra etapa evolutiva. Desde el nacimiento a la adolescencia, nuestra forma de relacionarnos con nuestros padres y nuestras madres va evolucionando, ¿no? Y también hay una predisposición a formar lazos más fuertes con cada uno de ellos, ya que estos lazos en algún momento se vuelvan en ambas direcciones, ¿no? Bidireccionales, que los papás incluso los veamos que ya llega un punto en el cual después de un periodo de ya
considerable de estar separados, de estar divorciados, pues logran tener esta comunicación y entonces los niños comienzan a ver que haya una atención y una relación bidireccional, va, viene, ¿no? Entonces ya se siente cómodo, se siente bien, dice, ah, qué buena onda, ¿no? No están juntos, pero se llevan como amigos y eso les agrada, ¿no? Entonces, los vínculos son los ladrillos de la personalidad, no lo olvidemos, ¿no? Vínculos seguros nos dan cuidadores disponibles y vínculos inseguros nos dan cuidadores no disponibles, ¿no? Sobre futuras relaciones debemos de pensar, sí, que van a establecer nuevas relaciones, también los padres, quizá, ¿no? Y que deben de tener la capacidad de sentir empatía, compasión y amor por todo lo que esa otra parte del proceso en la vida de ellos como adultos va a generar en sus hijos, ¿no? Y que haya siempre una percepción personal de valía y seguridad hacia con sus hijos, que los hijos sientan que están siendo valiosos para los padres y que van a estar seguros aun cuando papá o mamá defina nuevamente hacer tu vida, rehacer tu vida con una nueva pareja, ¿vale? ¿Cuál es el proceso de adaptación del duelo por divorcio? ¿Cómo surge este proceso? Bueno, niñas y adolescentes van a tener algunos recursos cognitivos y emocionales diferentes, ¿no? Y cada niño es diferente, por eso es que el duelo es tan personal y esto es un proceso muy personal, muy propio de cada uno y muy íntimo para cada uno de ellos, ¿no? Pero también tienen exigencias evolutivas distintas. No todos se desarrollan a la par, aunque tengan la misma edad, no todos van desarrollándose en el mismo nivel. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Las hijas o los hijos van a necesitar reanalizar aspectos ya abordados previamente. Por ejemplo, ¿quién generó el divorcio? ¿Cómo es que surgió el divorcio? A veces nadie les comunica cómo surgió el divorcio, nada más de repente les dicen, pues es que ya nos vamos a divorciar. Y punto, nadie les explicó más. Entonces, es importante sentarnos con ellos a hablar de estas cuatro preguntas fundamentales. ¿Quién generó el divorcio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Sin generar, pues, una comunicación negativa respecto al otro. No podemos hablar mal del otro, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó entre nosotros que ya no podemos estar juntos? ¿Por qué se hicieron arreglos de esta forma? ¿Por qué se llegaron ellos como adultos a acuerdos de esta forma en este momento, ¿no? ¿Y qué papel había jugado él o ella en el divorcio de sus papás? Esto es algo que los niños y los jóvenes preguntan, ¿no? ¿Qué papel hemos jugado nosotros en el divorcio de nuestros papás? Es importante también escuchar lo que ellos perciben, qué rol, qué papel están teniendo en la separación de sus padres, ¿no? Y sí es fundamental para nosotros el poderles dar ese espacio de escucha en donde ellos puedan saber que pueden expresar todo lo que están sintiendo alrededor de esta experiencia, ¿no? Y de lo que los papás y las mamás a veces quizás sin querer les han hecho sentir, ¿no? Entonces sí es importante que nos demos este tiempo de sentarnos a platicar con ellos y mirar, pues, qué otras cosas están surgiendo alrededor de esta, pues, experiencia, ¿no? Y del cómo están construyendo los papás el concepto de divorcio alrededor de ellos, ¿no? Entonces, eso es fundamental que nos sentemos a platicar con ellos. Y es parte importante también que los papás sepan qué están transmitiendo, ¿no? En un momento dado. ¿Qué puede mediar el duelo por divorcio? ¿Qué es lo que puede ser un factor mediador? ¿Qué es lo que puede ayudar a que no sea tan de golpe y tan doloroso y tan lastimoso y tan desestructurante? Pues bueno, hay factores personales, hay factores de las personas que se están separando, de las personas perdidas, de las condiciones en las cuales se está dando este divorcio y de las redes de soporte, las redes más cercanas, ¿no? Las redes de apoyo que nosotros tenemos más cercanas. Así como algún otro factor protector puede ser las variables socioculturales, ¿no? Lo que tiene que ver con la sociedad, las ideas, las creencias, los rituales e incluso a veces la religión, ¿no? La religión a veces habla de cosas importantes, por ahí no hace mucho un pequeño me refería, ¿no? Que se está preparando para su primera comunión y me refería justamente que él estaba muy molesto por la separación de sus papás
porque su papá no estaba respetando uno de los mandamientos que hay en la religión, ¿no? Que pues cómo era posible que su papá no pudiera respetar esos mandamientos y que pues no quería, no sabía cómo manejar este malestar que sentía con su papá por esa situación, ¿no? Entonces hay que ver cómo todos estos factores, estas variables tienden a tener influencia en la forma en que vamos a ir teniendo estas experiencias, ¿no? Entonces hay que buscar factores que logren mediar, ¿no? Y que vayamos aprendiendo a sobrellevar todo esto, ¿no? Y estos factores son estos, ¿no? Y que tienen que ver con toda la capacidad que tenemos nosotros a veces para enfrentar estas circunstancias, ¿no? Y el proceso de adaptación al duelo por divorcio. ¿Cuáles son los valores y principios que van desarrollando y que van a ser analizados de nuevo? Estos valores y estos principios los puse aquí como cuatro preguntas fundamentales que los niños en algún momento se van a hacer, ¿no? ¿Cómo puedo confiar en las promesas de los demás? ¿Cómo puedo confiar de que yo voy a estar en un entorno seguro si estoy mirando que en mi familia eso no sucedió? ¿Vale? Debo ser leal a mis amistades, a mis amigos o a mis amigas. Debo ser leal cuando estoy mirando que quizá dentro de mi propio círculo familiar no hubo esa lealtad entre nosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto debo implicarme en una relación? ¿Será bueno enamorarme o no? Si es que voy a terminar en una situación similar a la de mis papás, ¿será bueno enamorarme o no? ¿Y cómo debo actuar ante las personas que me hacen daño? ¿Qué hago ante esas personas que a veces me lastiman? Estas son algunas de las valores y principios que se van desarrollando y que van a ser reanalizados por los niños en diferentes momentos y etapas de la separación y el divorcio de los papás. Y que es importante, pues, que podamos mirar todo lo que acontece alrededor de ellos y escuchar todas estas preguntas y poder ayudar a encontrar, ¿no? Un orden a cada una de ellas y una estructura a cada una de ellas, ¿vale? Por eso la importancia de abordar estos temas y de que aprendamos juntos de cómo ir acompañando en estos procesos. Ujú. Pues bueno, por hoy vamos a dejar esta primera clase aquí y les voy a darme un tiempecito para ir leyendo. El día de mañana nos vamos a ver y vamos a continuar hablando de esto, ya como de aspectos ya más puntuales de cómo vamos a ir profundizando en el tema del divorcio con nuestros niños. Y en la tercera sesión vamos a hablar justamente de pues estrategias específicas como tal para la intervención. ¿Sale? Eh, y pues bueno, vamos a ver qué preguntas tienen por aquí. Denme un segundito. Mm, preguntan sobre la retransmisión. Me parece que sí va a ser a las 5 de la tarde. Ahorita Ceci nos ayuda con ese dato, pero sí me parece que es a las 5 de la tarde. Eh, ¿Cómo identificar la alienación parental por divorcio? ¿No? Y eso lo vamos a platicar en la tercera sesión, en donde yo también les voy a brindar unas recomendaciones para el trabajo con los papás y que podamos comenzar a darnos cuentas justamente de esto, ¿no? Pero algunos de las características y o detalles que hay que tomar mucho en cuenta es la forma en que los padres están comunicando esta separación. Recordemos, el primer paso fundamental es desvinculación, ¿no? Separarse, la desvinculación para después llegar al proceso legal, divorcio, ¿no? Pero si no logramos desvincularnos sanamente, entonces va a venir justamente este tipo de situaciones en donde va y viene información, se tornan en situaciones muy dolorosas para los niños y que surge también ahí la alienación parental, ¿no? Pero es algo que vamos a comentar ya más detalladamente, cómo identificar estas características con las estrategias que les voy a brindar para trabajar con los papás en la tercera sesión, ¿vale? Y
Cuando papá o mamá solicitan una carta para un juez, ¿qué criterios debe abarcar? Dependerá lo que estén queriendo tratar. Ahí sí tienen que enviarte por parte de el abogado, el juzgado, quien esté llevando el caso, pues las características de lo que necesitan saber. Hace no mucho me llegó una solicitud del consulado de Estados Unidos, en donde estaban pidiendo justamente pues ciertos temas en específico que se tenían que anotar en el expediente, ¿no? Y bueno, en este caso en la carta que nos estaban solicitando. Entonces, depende también de lo que pues el abogado te solicite, ¿no? O lo que venga ahí, pero siempre bajo la asesoría de alguien. Eso sí es muy importante porque son temas legales, ¿vale? Eh, muchas gracias, Pilar. Por acá dice, ¿damos terapia de pareja? Sí, sí, damos terapia de pareja por ahí. ¿Se trabaja también con los padres o debe ser otro terapeuta diferente? De preferencia debe ser otro terapeuta que se haga cargo de los papás. Nosotros lo que sí podemos hacer es esta psicoeducación. Yo les mencionaba por lo menos 15 minutos o 10 minutitos que les podemos dedicar a los papás al final de la sesión o antes de terminar la sesión para el cierre, son minutos de psicoeducación en donde nosotros les vamos a brindar estrategias, les vamos a orientar sobre las situaciones que estamos observando y que consideramos importantes que ellos puedan seguir trabajando en casa, así como pues darles las encomiendas de la sesión por sesión, ¿no? Las tareas a seguir desarrollando ellos como padres dentro de casa, ¿vale? Entonces, sí, los papás se necesita trabajar con ellos, pero en un espacio para ellos, ¿vale? ¿Cómo se puede abordar la culpabilidad que siente un niño de 6 años al haber revelado la infidelidad de la mamá al papá? Se siente responsable de la separación y del enojo que hay entre sus padres. Habrá que ver por ahí, Karime, la respuesta que están teniendo los papás, ¿no? ¿Cómo están reaccionando los padres? Hay que ver la reacción de los adultos. ¿Qué está sucediendo? Sí, él tal vez está sintiendo en culpa, pero hay que ver qué está sucediendo con los adultos y qué es lo que está generando de ese comportamiento de los adultos la culpa en los pequeños, ¿no? Entonces sí es importante que podamos mirar también primero el entorno más cercano, que son los papás, las respuestas que ellos están teniendo, ya lo vimos hoy, ¿no? Este es un duelo que también ellos como adultos están enfrentando y las respuestas que ellos están teniendo hacia este duelo, que van desde el enojo, la ira, la tristeza, ¿no? Pues son el reflejo del dolor que van a estar manifestando, ¿no? Entonces hay que ver cómo esta situación del dolor, cómo se está expresando y qué está sucediendo con los adultos para que también podamos deslindar responsabilidades del niño. El niño no fue el responsable, el niño no cometió la infidelidad, el niño lo único que hizo fue pues comunicar algo que él se dio cuenta que estaba aconteciendo, ¿no? Entonces, ahí habría que ver qué está pasando dentro del duelo de los adultos, que está pues derivando también de la culpa del niño, ¿no? Y qué está sucediendo pues en este proceso de quizá separación que se está dando entre ellos, si es una separación o es un divorcio. Recordemos que para que haya una separación, pues tiene que haber pues ya un nivel de inteligencia emocional ya más desarrollado y que deben de tener esta capacidad de resolver como todas esas situaciones primero los adultos internamente, ¿sale? Entonces hay que ver qué respuestas están dando por ahí, Talía. Nos pregunta cómo abordar a un adolescente que sufrió la separación a los 3 años. Es un adolescente que no quiere tocar el tema y no se abre a la charla, pero se percibe enojo para ambos padres y especialmente al padre, pues vive con la mamá. Ok, pues habría que ver la comunicación que está pasando ahí en el tema de comunicación madre-hijo, qué le pudo expresar mamá que ha venido expresando mamá durante toda esta historia, ¿no? De la separación y estos años que han ocurrido ya de separación y cómo ha sido también, pues, la manifestación de mamá ante esa separación, ¿sale? Ahí tendríamos que ver también qué está aconteciendo con mamá, ¿no? Y vamos a mencionar también en la tercera sesión algunas estrategias que espero te sean de ayuda y que, pues, te sirvan como para ir explorando un poquito más alrededor de lo que está sucediendo con este adolescente. Em, ¿Sale? Muchas gracias, Talía. Y Gaby, muchas gracias. Ok, va a haber la retransmisión. Muy bien. Gracias, Gaby. Elena, ¿podrías, por favor, el nombre de la autora del duelo que pronunció al principio?
De la teoría del dolor es Cicely Saunders y del proceso de duelo es Elizabeth Kubler-Ross, ¿vale? Cicely es enfermera y trabajó comenzó ella a trabajar con los pacientes moribundos. Ella fue quien fundó el primer hospice en el mundo, ¿no? Ella se dedicó a trabajar con los enfermos terminales. Ella es Cicely Saunders y bajo su estudio pues surgieron muchas teorías también, ¿no? La de Elizabeth también es sucesora de Cicely, ¿vale? Eh, ok, ¿cuántas sesiones tendrá que llevar un niño cuando se están separando o divorciando los papás? Vianey. Ok, Vianey, todo esto depende del análisis funcional. En tu entrevista inicial, una vez que concluyes esta parte de la entrevista, pues comienzas a hacer un análisis funcional de la situación. Y tendrás que tener una entrevista también con el pequeño, una sesión con ellos para poder ir armando un poquito más. Quizá estas primeras sesiones de evaluación, antes de aplicar, quizás si es necesaria alguna psicometría, tendríamos que ver qué otras características están surgiendo alrededor de la separación de los papás. ¿Cuánto tiempo? No hay un tiempo determinado. Consideremos que también es un duelo y que ese duelo implica otras pérdidas que se van añadiendo. Entonces tendríamos que ir viendo la evolución y por ello la importancia del análisis funcional y de ir estructurando las sesiones acorde a las necesidades que vayas identificando. ¿Sale? Entonces no podemos poner un tiempo específico como tal. ¿Sale? Mm, gracias, Ana. Excelente información. Muchas gracias, Ana. Wendolí, cómo trabajarlo cuando los papás se han separado, pero el papá o mamá ya no visita al hijo? Ya no hay ningún tipo de comunicación. Justo es lo que yo les decía en un inicio, ¿no? Hay que ayudar primero a que los adultos elaboren ese duelo. Y creo que aquí una forma importante es, si uno de los dos papás está acudiendo a buscar apoyo profesional contigo, Wendolí, pues sí orienta y sí educa a que es importante que ellos también reciban atención profesional y que en la marcha pues también se irán ellos pues acomodando en su duelo personal y entonces va a permitirse el poder dialogar quizá con el otro papá que está separado, ¿sale? Y entonces encontrarán la mejor forma de comunicar y de llegar a los mejores acuerdos. ¿Ah? Y por acá, Emily, sería bueno que ambos padres deban estar en este proceso, es decir, que se puede establecer una sesión con todos, una sesión sistémica. Sí, sería como el ideal, ¿no? En un inicio a veces es muy complejo lograr ese tipo de situaciones. Este, yo te diría un consejo, tres cosas muy importantes, Emily. Tal vez en una sesión trabajar primero en nuestra entrevista, con quien acompaña a nuestro niño, después una sesión con nuestro niño y después una sesión con el otro papá, siempre y cuando el otro papá acepte acudir. Hemos de reconocer que a veces no lo aceptan, ¿no? Entonces, pero si acepta acudir, invitarlo a venir solo para que no generemos más estrés en donde de por sí ya está siendo difícil, ¿no? Entonces hay que escucharlos y ya después en algún punto de la intervención, pues integrarlo tal vez primero con su hijo para que podamos hacer un trabajo entre ellos dos y finalmente, pues cuando ya logremos una mejor comunicación, pues, y aceptación, ¿no? Y adaptación a la nueva realidad, entonces, sí, integrarlos como familia, ¿sale? ¿Qué tipo de terapia se recomienda tomar ante un divorcio, Sandy? Depende. Si tú eres adulto, ¿no? Que se está divorciando, pues es un proceso personal, ¿no? Si son los niños, pues hay un proceso específico para los niños. Si es tú y tus hijos, pues entonces sería una cuestión, pues de mirar también con el terapeuta si considera necesario que sea familiar o únicamente individual, dependiendo de las necesidades, ¿no? ¿Cómo puede afectar al hijo, Katia, cómo puede afectar al hijo infante y adolescente? Están separados, no conversan, pero viven en la misma casa y cómo se puede cambiar esta situación. Esto es algo muy común en la actualidad. Están separados, pero viven juntos, ¿no? Y hay unas dinámicas familiares bastante dolorosas a veces ahí. Hay muchas situaciones tristes, ¿no? Que les toca observar a los chicos y que pues generan otras muchas conflictivas importantes. ¿Cómo lo afecta? Esto es algo que vamos a ver mañana, ¿no? Y vamos a hablar justamente de cómo puede afectar a los niños y a los adolescentes ver a sus padres separados, pero que no pueden tener nada de comunicación.
¿Sale, Katia? Mañana te lo comparto en la clase de mañana. Muchas gracias, Ali. Dice por aquí, me interesan estrategias de intervención debido a un caso de sustracción de menor en la que el padre tuvo la custodia y la madre es quien se llevó a la terapia debido a miedo por manipulación, incluso agresiones por parte del padre. Ok, excelente. Entonces te van a ayudar mucho nuestras estrategias del día miércoles. Y, ay, 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 dice por acá. Karime va a arrastrar esa ausencia a sus relaciones, sobre todo se puede desarrollar un apego inseguro, desorganizado. Ok, le estamos respondiendo aquí en Karime. Gracias. Este, Gema, Gema, muchas gracias. Y Marina, ¿cómo se resignifica la relación cuando el papá se cambia de ciudad, desaparece totalmente y no hubo una despedida? Uy, ¿no? Un tema muy común. Esos padres presentes pero ausentes, ¿no? Y que de alguna forma causan mucho dolor para nuestros pequeños, ¿vale? Entonces vamos a hablar también de esto, ¿no? En las estrategias que vamos a brindarle. Por ahí te responde esa pregunta, Marina, el miércoles. Y muchas gracias, Amparo. Eh, si la separación es por infidelidad, ¿cómo se debería explicar la situación? Hay que explorar primero también de qué se ha dado cuenta nuestro pequeño, ¿no? ¿Qué ha percibido nuestro niño o nuestra niña? Dale, ay, 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 hay muchas preguntas. Ok, muchos comentarios. Creo que, pues bueno, hay muchas preguntas eh, por responder. Si no me da tiempo de responderlas todas, por favor, regálenme un mensajito, regálenme un correo, regálenme por ahí comunicación conmigo directa, es esta que ven aquí en pantalla, ahí está mi número de contacto o mi correo electrónico en donde me pueden encontrar y les respondo todas sus dudas porque sí hay un montón. ¿Sale? Y pues el tiempo no me da para todo esto, de responder todas y cada una. Y me encanta que hagan muchas preguntas, qué bonito que me ayuden preguntando. Y pues vamos a estar pendientes. Por favor, si no les respondí por aquí, escríbanme, de verdad. ¿Cuáles son mis redes sociales? Aquí dice Duelo MX. Me encontraban antes como Duelo, bueno, no, se encontraban antes como Duelo. Hoy estamos como Duelo MX después de que pues nos hackearon la cuenta. ¿Sale? Entonces, cualquier cosa estoy ahí a sus órdenes. Mañana continuamos con este tema. Por favor, quienes se quedaron con alguna pregunta ahí, pendiente, escríbanme. De verdad sí les contesto. Puedo tardar un poquito, pero sí respondo. ¿No? Sí, sin tema alguno, pueden hacerlo con toda confianza. ¿Sale? Muchísimas gracias. Los veo mañana a 10 de la mañana por aquí.